La creación y expansión de las universidades privadas, la capacidad de endeudamiento y la gratuidad han permitido un mayor acceso a la educación superior. Sin embargo, disminuir la brecha en permanencia, rendimiento académico o ingreso al mercado laboral sigue siendo un desafío para las instituciones. Además, las grandes transformaciones tecnológicas de hoy obligan a las universidades a pensar sobre las formas en las que se imparte docencia y crea el conocimiento. Sobre el futuro de las universidades, ¿les parece que hablemos de Chile? Estudiar para mí es entender el mundo. Soy la primera universitaria en la familia y se siente muy bien, me siento súper genial porque mis papás están muy orgullosos de mí. Hay mucho de comunicacional, hay mucho de marketing en las propuestas del gobierno, pero hay poco de propuesta concreta que avance en pos de un sistema público, gratuito y de excelencia para todos los chilenos. Comprometer el trabajo de la universidad, su reflexión cultural, al servicio de las grandes mayorías nacionales, al servicio del desarrollo de la sociedad chilena y a la búsqueda de un cambio de su estructura social. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Hablemos de Chile, programa que hacemos de la mano de la Pontificia Universidad Católica de Chile y 3CC para conversar de diversos temas que están en la mesa puestos porque son importantes, porque son contingentes, porque también nos hablan de futuro. Y sobre el futuro de las universidades se trata el capítulo de hoy. Y para conversar sobre eso tenemos a dos importantes invitados e invitadas. Un invitado y una invitada ahora en el estudio. Primero, Natacha Pino, ingeniera civil industrial y rectora hace 3 años de la Universidad de Aysén. ¿Cómo está? Muchas gracias. Bien, Lucía, muy contenta de estar acá. Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí presente. Y también estamos con Ignacio Sánchez, médico pediatra y rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, anfitrión además de este programa. ¿Cómo está, rector? Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar hoy día acá con ustedes. Muchas gracias a ambos, Natacha e Ignacio. ¿Les parece? Rectora y rector también, para que se sepa que estamos hablando del futuro de las universidades en particular, pero además hoy es importante saber, y en medio de los cambios que vimos como sociedades, ¿cuál es el rol de las universidades en Chile? Y quizás también hablemos del mundo, pero en particular lo que está pasando en el país, sobre todo en estos cambios que estamos viviendo, Natacha. Sí, creo que es importante reconocer que las universidades tenemos un rol movilizador. Yo siempre he sentido que formamos y transmitimos conocimiento y hacemos investigación y nos vinculamos, pero para transformar y transformarnos, ¿no? en esta sociedad que es tan cambiante y sobre todo en Chile los cambios que estamos viviendo ahora, hacia dónde vamos, qué va a pasar con la nueva Constitución, como todo lo que nos afecta en el fondo, cambio climático, por ejemplo, cómo nuestros estudiantes se hacen cargo de una era digital. Hay muchísimo que en las universidades pasa todos los días y que no solo significa formar estudiantes, es mucho más profundo y va mucho más allá de eso. Vamos a hablar de eso, de la experiencia transformadora que debiera ser o que es quizás efectivamente pasar por la universidad, pero Ignacio, según su punto de vista, ¿cuál es el rol de las universidades? Bueno, quizás, Lucía, al pensar el rol de las universidades tenemos que darnos cuenta de la confianza que damos a la ciudadanía. En las últimas encuestas, las instituciones universitarias lideran los grados de confianza. En una sociedad en donde la desconfianza es la norma, las universidades y el sistema universitario nacional tiene una alta valoración de la ciudadanía y esa confianza se debe, como decía Natacha, por una parte al rol formador, de crear nuevo conocimiento, de vincularnos con la sociedad, pero también quizás en periodos tan difíciles como los que hemos vivido, estallido social, pandemia, este rol de las universidades ha estado muy claro por ejemplo, en el estallido social, en el programa Tenemos que hablar de Chile, en donde las universidades pusieron una plataforma de discusión para poder escuchar el sentir ciudadano. Y en el tema de la pandemia, creo que las universidades, a través de vacunas, a través de programas sociales, a través de implementación de equipo médico, de medidas de seguridad, a través de cuadrarnos con el sistema de salud, la ciudadanía se dio cuenta cómo las universidades cumplen un rol tan importante dentro de la sociedad
ya lo decía Natacha, de conectarnos con las necesidades actuales. Muy importante esa reflexión en torno a que no se trata solamente de formar personas para que luego obtengan un trabajo, sino que hay una vinculación que va mucho más allá, incluso de preparar estudiantes. Estamos hablando de la vinculación con el medio a través de la investigación, el rol que se puede cumplir de la mano del Estado y del mundo privado también en conjunto para enfrentar los desafíos como sociedad. Quisiera hablar de algo que los diferencia a ustedes. Estamos hablando de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con sede en Santiago, años de tradición también de incidencia, versus una universidad nueva, de región, que tiene la misión también de descentralizar el conocimiento. ¿Cómo ha sido esa experiencia, Natacha? Primero, contarles a todos quienes nos están siguiendo que la Universidad de Aysén nace de un movimiento social. Por lo tanto, es algo que tú día a día lo vives en la universidad y la comunidad te lo hace saber. Por lo tanto, ellos se sienten muy dueños de su universidad. Y en ese sentido, nuestro sello principal en todo lo que hacemos es conectarnos muy bien con el territorio, que la investigación sea pertinente, que las carreras tengan un sello especial de acuerdo en el contexto y en el espacio donde estamos. Por ejemplo, una carrera de Ingeniería Forestal en la Universidad de Aysén no tiene que ver con sistemas o procesos productivos de la madera, tiene que ver con la biodiversidad, tiene que ver con la restauración de bosques. O las carreras de Ciencias de la Salud tienen que ver con cómo puedes hacer salud en territorios extremos, en zonas extremas. Entonces, hay todo un trabajo de pensarlas de acuerdo al contexto en el que estamos. Por lo tanto, hacer universidad en la región de Aysén es muy distinto a hacerlo en el centro del país, por supuesto, y en otras regiones también. Claro, ¿y cuál sería en ese sentido entonces el rol que cumple la Universidad, la Pontificia Universidad Católica en este contexto de la conversación también, ¿no es cierto? Bueno, hay que recordar que nuestra universidad es Pontificia Universidad Católica de Chile. Ajá. Y nosotros tenemos a lo largo del territorio estaciones regionales y tenemos un gran trabajo con universidades estatales y no estatales de regiones. De hecho, con la Universidad de Aysén tenemos trabajos en innovación docente, en temas de género, en temas curriculares. Tenemos una estación Patagonia en Puerto Tranquilo, en donde interactuamos con investigadores de la Universidad de Aysén. Pero también tenemos una estación en Alto Patache, en donde interactuamos con investigadores de la Universidad Arturo Prat y de Tarapacá. Entonces, me parece que esta mirada transformadora que decía muy bien Natacha, nosotros la miramos como una formación disciplinar, pero en conjunto con una formación integral. Formar buenos ciudadanos, formar buenas personas que conozcan sus disciplinas, pero que por sobre todo estén muy atentos al servicio del país, al servicio del otro. Sí, yo creo que eso de la conexión o estar preparado, en el caso nuestro, si bien tienes un fuerte enfoque regional y en contexto territorial, evidentemente estás preparado para cualquier espacio laboral en el mundo, digamos. Pero lo que quería señalar es que para la región de Aysén, antes de la Universidad de Aysén, la mayoría de nuestros estudiantes tenían que salir de la región. Ajá. Por lo tanto, viene a cumplir lo que se señaló así desde la creación, es el sueño de la región de Aysén, de que los hijos de los patagones puedan estudiar en Aysén. Y eso ya está siendo así. Entonces, eso es algo que pesa mucho en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es eso lo que recordamos todos los días para hacer lo que hacemos en la Universidad de Aysén. Qué importante. Que es una responsabilidad social, si lo quieres llamar así. O sea, te haces cargo de esa necesidad, intentas de la mejor manera que esos estudiantes tengan una posibilidad de estudiar en la propia región. Nuestro país es un país centralizado, la mirada de las problemáticas es centralizada desde el Estado, desde las empresas, y esa conversación es importante y probablemente se detona a partir del movimiento social, ¿no es cierto?, que de alguna manera nos remece a todos el año 2019. Lo vimos a usted, rector, conversando también en las calles con los y las estudiantes sobre qué era lo que estaba pasando y quizás cómo nos poníamos también en esa conexión, en ese tono. Y a propósito de estudiantes, quiero que le invitemos a escuchar a ambos y a la audiencia también a Fabián Tapia, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago y vocero de la CONFECH. Plantea un tema que es importante para el estudiantado y quisiera que ustedes entonces también después lo abordaran y profundizáramos sobre él. Adelante. Con respecto a la gratuidad, consideramos que, bueno, entendemos y agradecemos también este esfuerzo que se realizó en el segundo mandato de la expresidenta Bachelet por conseguir la gratuidad, ¿no?, por brindarle la gratuidad a miles de estudiantes que hoy en día la tienen.
No obstante, creemos que es importante que se vaya avanzando en esta materia, cosa de poder llegar a una gratuidad universal, una progresión que donde no se discrimine por rango social, no se discrimine por la cantidad de dinero que tenemos, considerando también que el arancel al momento de estudiar es una parte de todo el gasto que los estudiantes de educación superior realizamos. Y bueno, de la mano también con la gratuidad universal, consideramos que es importante poder extender la gratuidad al menos por 2 años, considerando también los problemas que la pandemia nos ha dejado. La gratuidad, que es una materia que la mayoría de la ciudadanía conoce a partir de exclusivamente la posibilidad de acceder, ¿no es cierto?, a las universidades sin tener que quedarse fuera del sistema porque no hay ingresos. Sin embargo, la gratuidad significa algo mucho más complejo, incluso para las universidades. Pero primero yo le mencionaba a Ignacio sobre las conversaciones que lo vimos sostener con los alumnos o las estudiantes en el estallido social, ¿no es cierto?, como lo conocemos, la revuelta, todo eso que nos remeció a partir del 2019. Me imagino que estos fueron temas también que se tocaron en esas conversaciones. ¿De qué manera podría abordar, primero, desde el punto de vista de los y las estudiantes, esta conversación en torno a la gratuidad, la necesidad de poder acceder? Claro, lo primero, Lucía, en el estallido y durante todo este transcurso del tiempo, para los rectores es muy importante conversar con los estudiantes, al interior de las universidades, fuera de la universidad, el contacto directo con los estudiantes y poder conversar no solamente con los dirigentes estudiantiles, sino que también con los estudiantes que sin tener un cargo nos pueden enseñar mucho y nos pueden dar muchas luces de lo que están viviendo en temas de financiamiento, en temas de salud mental, en temas de su desarrollo curricular, etc. Con respecto a la gratuidad, es una política pública muy importante que todas las universidades del Consejo de Rectores estamos adheridas y algunas otras también. En el caso de nuestra universidad, nosotros tenemos cerca de un 25-26% de estudiantes en gratuidad. Pero importante decir que junto con ese 25-26% hay otro cerca de un 30% en el caso nuestro con becas y créditos. Por lo tanto, apoyo socioeconómico para estudiantes nuestros en la Universidad Católica es cerca de un 56-57% del grupo total. Lo digo porque muchas veces se mira desde fuera y se piensa que el estudiante de la Universidad Católica tiene otra situación económica y la verdad es que estamos muy insertos en las dificultades de la familia. Nosotros vemos que la política de gratuidad es muy importante, pero también es muy importante, ya lo decía el dirigente estudiantil, algunos temas que son clave. Financiamiento, ¿alcanza la transferencia del Estado a la gratuidad o es una transferencia insuficiente para mantener niveles de calidad? Segundo, el estudiante planteaba el hecho de prolongar 1 o 2 años. Nosotros hemos sido muy partidarios de prolongar 2 semestres porque hay muchos estudiantes que tienen retraso que están muy regulados y muy relacionados a sus brechas educacionales de ingreso. Claro. Es que sería súper importante, Ignacio, que usted profundizara y explicara un poco más eso, porque la ciudadanía, la mayoría que no ha tenido vinculación con los temas de la gratuidad, no sabe que la gratuidad es por un tiempo, que se va perdiendo, y en un país donde muchos de las y los estudiantes que ingresan en primer año pierden o su primer semestre o van retrasándose en la carrera, es un porcentaje muy alto del estudiantado el que no cumple los tiempos de la carrera que están estipulados. Entonces, se va perdiendo la gratuidad. ¿Podría explicar un poquito más eso? Claro, básicamente la gratuidad significa un arancel proporcional, un arancel regulado con respecto al arancel real. Puede ser un 70%, puede ser un 80%, dependiendo 60% del arancel real, lo que el Estado transfiere a las instituciones universitarias. Es distinto en medicina, que en educación, que en física, que en construcción civil. Segundo, se entrega por la duración total de la carrera. Una carrera de 4 años se entrega por esos 4 años, de 5 años por esos 5 años. Si los estudiantes se atrasan un semestre, 1 año, 1 año y medio, ese periodo está fuera del aporte de gratuidad y por lo tanto o la universidad tiene que asumirlo o el estudiante toma un crédito. Entonces hay mucho peso en la política de gratuidad tanto en la institución universitaria como finalmente en el estudiante y en su familia. Eso hay que regularlo y eso lo planteaba muy bien el estudiante, considerar este tema del retraso. Natacha, ¿algo que quieras también decir? Sí, bueno, primero que la gratuidad vino para que estas jóvenes y jóvenes puedan acceder a la universidad, pero tú le decías muy bien, no es solo acceder, porque finalmente en esto que se demoran en terminar la carrera o que se atrasa el primer semestre, entonces necesitamos nosotros hacernos cargo y diseñar muy bien
estos programas de nivelación también, que van como al inicio de la carrera, pensando en que ese retraso o esa brecha se puede ir acortando a medida que avancen los semestres. En el caso de la Universidad de Aysén, el 60% de nuestros estudiantes tienen gratuidad, y también pasa esto, ¿no? Que se van atrasando y tú te preguntas, bueno, en esta realidad en que es la única universidad que está, que si no estuvieran aquí no podrían estar en otra, ¿quién se hace cargo? Y por lo tanto, claro, nosotros preguntamos, ¿corresponde a las universidades hacerse cargo al menos de un siguiente semestre? Por eso lo que decía el estudiante es muy importante, porque esas cuestiones debemos mejorarlas tal vez en el reglamento de gratuidad. De alguna manera, ¿cuánto tiempo se puede extender? Evidentemente que no puede ser infinito el tiempo que te demores, claro, pero yo creo que hay mucho espacio a la mejora. Me da la impresión que estamos también muy de acuerdo en el Consejo de Rectores de ir hacia allá, de revisar ese reglamento, de saber cómo nuestros estudiantes, que cada universidad conoce cómo vienen, cuáles son sus brechas, cómo nos hacemos cargo de implementar espacios de nivelación, y eso también significa o apretas un poco en lo disciplinario o más ciencia, no sé, es una discusión mucho más compleja de resolver. Pero como decía Ignacio también, finalmente hoy el peso y la discusión se la están llevando las universidades, la reflexión y el estudiantado y sus familias. Ahí también falta una conversación política, ¿no es cierto?, para poder mejorar efectivamente una política pública que es positiva, que impacta positivamente, pero que todavía tiene espacios que están en blanco y que no están puestos sobre la discusión. Nos vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a hablar sobre otras materias que son relevantes también y que tienen que ver con el futuro de las carreras que hoy se están impartiendo. Cuando en pocos años más, posiblemente la digitalización o la automatización elimina algunos de los oficios que hoy en día conocemos. ¿Cómo van a ser las mallas curriculares? ¿Qué carreras se van a enseñar o impartir en las universidades? Nos vamos a una pequeña pausa y ya seguimos aquí en Hablemos de Chile hablando del futuro de las universidades. Ya estamos de vuelta en Hablemos de Chile, programa que hacemos de la mano de la Pontificia Universidad Católica de Chile con 3CC. Hoy conversando sobre el futuro de las universidades, precisamente con el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez, y con la rectora de la Universidad de Aysén, Natacha Pino. Les quiero invitar a ver a Ana Rad, antropóloga social, especialista en educación e innovación, que precisamente va a conversar sobre lo que dejamos planteado en el bloque anterior. ¿Qué se espera del futuro de las universidades en cuanto a mallas curriculares, innovación, automatización? ¿De qué manera van a impactar? Veamos. Hay universidades tanto públicas como privadas que sí están pensando en esta cuarta revolución industrial, que es muy digital. Hay universidades en donde, por ejemplo, hay centros de data science muy importantes, analizando información de punta. Hay universidades más bien de corte privado que están desarrollando todo lo que son espacios para poder simular carreras como odontología, minería, diseño, en donde tu experiencia es 100% virtual. Eso hoy día se da en Chile, pero lo que queremos es que no sea un caso anecdótico, sino sea más bien transversal. Bueno, estamos enfrentando la cuarta revolución digital, ¿no es cierto? Muchas carreras u oficios que conocemos van a ser automatizados, lo que significa que podríamos estar formando profesionales para carreras que no van a existir. ¿Cómo las universidades están reflexionando sobre esto, los cambios en las mallas curriculares, la duración de las carreras? Ignacio. Bueno, yo creo que hay dos temas. Uno, nuevas carreras, y tenemos todas las universidades, yo voy a mostrar las nuevas carreras que tenemos nosotros, y lo otro es cómo se forma de manera integral un estudiante, porque hoy día muchos estudiantes trabajan en ámbitos en los cuales ellos no pensaron trabajar. Claro. Están trabajando en un ámbito en que su carrera prácticamente no los formó directamente. Entonces, los planes de formación general, los cursos transversales, la interdisciplina en la formación es muy clave. Nosotros tenemos el programa College que explora distintas disciplinas para que cada estudiante vaya formando su malla de manera muy flexible. Básicamente, hoy día muchos cursos son interdisciplinarios. Ya no es una disciplina que tiene el profesor, sino que se explora y se trae y se trabaja un diseñador con un biólogo, con un ingeniero, con un abogado, para ver la problemática en su globo. Por lo tanto, el tema de la formación transversal es clave. Y por otra parte, tenemos que actualizar nuestras mallas. Tenemos la nueva carrera de Ingeniería en Recursos Naturales. Vamos a tener la nueva carrera de Licenciatura en Ciencias de la Computación.
Son carreras que van viendo los tiempos, viendo los cambios que se van produciendo desde el punto de vista del conocimiento y también desde el punto de vista de la empleabilidad. ¿Cuáles son las necesidades que tiene un sector productivo? ¿Cuáles son las necesidades que tiene un Estado? ¿Cuáles son las necesidades que tiene el desarrollo de una sociedad? Y en ese sentido las universidades van respondiendo a esa necesidad. Claro, y pensando en una vida laboral que es mucho más extensa y que con los cambios tecnológicos además va a ser mucho más cambiante, ¿no es cierto? Hay gente que dice que el cambio es lo único permanente que vamos a tener incluso para adelante. ¿De qué forma también las universidades pueden responder rápidamente a esos cambios y pueden también permitirle a esos estudiantes, por ejemplo, una vez ya egresados, seguir estando actualizados en carreras que, como bien lo decía Ignacio, no son lo que uno pensaba al inicio o se van creando nuevos campos, nuevas formas? Yo creo que ahí también es un concepto que ya todas las universidades hemos ido acuñando, ¿verdad? Y que tiene que ver con esta formación a lo largo de toda la vida. Ya no solo formamos pregrado, sino que es como un continuo donde también en las propias carreras o en las propias disciplinas puedes seguir, como decías tú, actualizándote a lo mejor en técnicas nuevas, en nuevas estrategias, nuevas herramientas, incorporar tecnología a las distintas carreras basales, pero también cómo eso se transforma en un continuo de especialización. Y no solo para nuestros propios estudiantes. Yo escuchaba con mucha atención lo que decía Ignacio respecto de cómo respondemos o cómo nuestras carreras son capaces de adaptarse a lo que va requiriendo el mercado o el ámbito productivo de una región, por ejemplo, pero también cómo las diseñamos de la mano de la estrategia país. Y yo creo que ahí nos falta mucho que explorar. En general, claro, uno tal vez cuando diseña sus planes o sus mallas las tiene a la vista como institución. Dice, bueno, a ver, esta región de Aysén, lo que requiere es esto y ponemos un poco de foco ahí. Pero pensar en la estrategia país, para dónde vamos, para dónde va la investigación, dónde va la ciencia, debería ser también un factor clave al momento de nosotros diseñar nuestras carreras y sobre todo pensar las carreras del futuro. Sí, me queda dando vuelta el tema de la extensión de las carreras que quizás lo puedan ustedes abordar en algún momento. Si es necesario tener carreras que duran 5, 7 años. Conversemos sobre eso en algún momento, pero quiero avanzar sobre otros desafíos, hablar de otros desafíos como la inclusión, por ejemplo. ¿De qué manera están abordando también esas materias que hoy están presentes precisamente en la discusión de la sociedad? Bueno, nosotros tenemos un abordaje de inclusión de muchos años, por ejemplo, necesidades educativas especiales, estudiantes que tienen problemas de motricidad, problemas sensoriales, de audición, de visión. Quiero destacar el trabajo que se ha hecho. Hace unos pocos años eran 30, 40, 50 estudiantes. Hoy día tenemos cerca de 300 en este programa y sabemos que tenemos que seguir aumentando los cupos de inclusión en este ámbito y tenemos que seguir capacitando a nuestros profesores y tenemos que seguir haciendo una universidad que sea amigable, cercana e inclusiva para los estudiantes que lo requieren. Pero la inclusión va mucho más allá. Tenemos inclusión, por ejemplo, en temas de género. La Facultad de Ingeniería hace 10, 15 años, 15% de las estudiantes eran mujeres, hoy día superó el 33% en nuestra universidad. Y tenemos inclusión en temas de estudiantes migrantes o estudiantes de pueblos originarios. Entonces, la inclusión no es solamente socioeconómica. Cuando estamos hablando de gratuidad y estamos hablando de botar barreras socioeconómicas, por supuesto, esa es una inclusión muy clara de botar barreras para estudiantes que no pueden acceder a una determinada institución. Pero tenemos inclusiones en todos estos otros ámbitos y por eso las direcciones de inclusión, las personas que trabajan en inclusión y la cultura inclusiva de una institución universitaria es muy clave que desde los rectores, las rectoras, desde las principales autoridades de la universidad vayamos dando pasos y señales muy claras en abrir una institución universitaria a todos quienes todos y todas quienes quieran y puedan participar de ella. Y muy importante además en la línea con lo que hoy sabemos de que para el conocimiento la diversidad también es fundamental. ¿Cómo encargada de la Comisión de Igualdad de Género del Consejo de Rectores de la Universidad Chilena, además primera mujer también electa por sus pares rectores en una universidad del país? ¿Cuáles son los desafíos en esa materia? Pero quiero poner también aquí sobre la mesa no solamente el tema de las estudiantes, sino que también de las académicas y las dificultades para acceder efectivamente a cargos más altos en las universidades o a ser, por ejemplo, profesoras titulares.
Bueno, creo, Lucia, que eso tal vez nos daría para un programa completo, así que voy a intentar resumir. Quería tomar lo que decía Ignacio respecto de la responsabilidad que tenemos nosotras rectores y rectoras de impulsar estos temas. Y la verdad es que si no existiera esa voluntad, perfectamente una institución puede no avanzar. Y es clave que nosotros seamos los que impulsamos los temas de inclusión, los temas de género. Y en el caso de género, desde el 2018, ¿verdad? Con este mayo feminista, todas las universidades del Consejo de Rectores se hicieron cargo y se comprometieron con avanzar en temas en particular de violencia, y debemos reconocer que ese fue el tema que gatilló todo el trabajo que estamos haciendo en género. Pero y el mayo feminista además también. Exacto, a partir del mayo feminista. Entonces, en todas nuestras universidades hay direcciones de género, encargadas de género, y que hemos avanzado no solo en hacerte cargo de cómo tratar y cómo, de alguna manera, eliminar la violencia, si lo queremos llamar así, o la discriminación, sino que también transversalizar el tema de género, institucionalizarlo. Y ahí es donde está todo lo demás, porque no solo es violencia, hay mucho que hacer desde el currículum, hay mucho que hacer desde cómo nuestras investigadoras avanzan en su carrera, cómo las académicas avanzan en su carrera, cómo encuentras en los mecanismos, en nuestros propios instrumentos, en nuestros reglamentos, aquellas cuestiones que es necesario modificar para estar en un mismo nivel de partida. Y aquí no se trata, yo siempre lo digo, no se trata de cosas de hombres contra mujeres, se trata de tener una base para poder avanzar. Entonces, sabemos los porcentajes, estamos súper diagnosticados, cada universidad los conoce, hay estudios desde el Ministerio de Ciencia, desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de la Mujer. Entonces, la clave ahora es nosotros hacernos cargo de esas brechas y ver cómo avanzamos. Vamos un tema en eso que muy de acuerdo con la mirada que tiene Natacha, y de hecho ella, como decía Lucía, dirige el equipo de dirección de género del Consejo de Rectores. Pero yo creo que hay que focalizar el tema desde sus orígenes. Por ejemplo, igualdad de oportunidades para profesoras y profesores. Nosotros efectivamente, todo el sistema nacional e internacional tiene desigualdades a nivel de profesor titular, pero para eso tenemos que abordar los temas en la contratación misma de profesores y profesoras. Tenemos que entender que hay ciclos vitales de hombres y mujeres que son distintos, y flexibilizar eso, dar tiempo, dar flexibilidad, apoyo. Un solo detalle, periodo sabático. Muchas veces el periodo sabático se hacía 6 meses o nada. Hoy día hay mucho mayor flexibilidad. Una profesora puede ir 1 o 2 meses, volver, puede viajar con su familia ese tiempo, puede viajar sin su familia otro periodo más breve. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver cómo nos ponemos en el lugar del otro o de la otra, yo creo que ahí vamos dando ciertas respuestas y flexibilidades mayores. Nos tenemos que ir a una pequeña pausa, pero precisamente sobre lo que estamos conversando acá. Cómo las universidades lideran discusiones que están en la sociedad, el rol público de las universidades, es lo que vamos a conversar en el próximo bloque, cuando ya estemos de vuelta aquí en Hablemos de Chile. No se mueva de 3CC. Ya estamos de vuelta en Hablemos de Chile, conversando sobre el futuro de las universidades junto al rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, dueño de casa. Además, porque este programa lo hacemos de la mano de la Pontificia con el canal 3CC, rector Ignacio Sánchez, y con la rectora de la Universidad de Aysén, Natacha Pino. Voy a transparentar que inicialmente me pidieron que los llamara por su nombre, pero para mí ha sido muy difícil, así que desde ahora en adelante les voy a decir rector y rectora, y les voy a aprovechar de conectar con otro colega. Vamos a conversar con Eduardo Silva, rector de la Universidad Alberto Hurtado, sobre el rol público de las universidades. ¿Cómo está, rector Silva? Muy bien, gusto de estar presente en esta conversación con dos amigos en el set. Esta rectora y este rector son muy cercanos. Justo decía hacer esto en un momento que se van a enredar. Rector Sánchez, rector Silva, rectora. Muchas gracias por conectarse con nosotros en este programa tan importante en el que hemos estado hablando sobre el futuro de las universidades, también los desafíos. Y hay una discusión que está puesta sobre la mesa y es universidades estatales, universidades privadas, rol público de las universidades. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué son las universidades públicas? Identificar lo público a lo estatal, creo que, para decirlo brevemente, es una cierta miopía. Miopía es cuando uno no ve completamente el panorama, porque presupone que existen individuos frente al Estado.
Y la verdad que existe una sociedad civil, un espacio público, asociaciones, organismos, agrupaciones. Nosotros nos vinculamos para generar deporte, para generar arte, para hacer educación y religión. Entonces, el espacio público, y una de las instituciones que están en el espacio público son las instituciones educacionales. Entonces, el carácter público de la universidad es por definición. Obviamente que hay universidades estatales y el Estado debe darle un trato preferente, preocuparse de sus universidades, pero sabe que ejerce ese rol de educación a través de un sistema mixto desde su origen. Ya desde el 1954 el Consejo de Rectores agrupaba 2 universidades estatales, otras tantas universidades privadas, públicas y laicas, 8 universidades desde el comienzo, ¿no? Si elimináramos lo público como deber del Estado, se acabaría la educación particular subvencionada. El 55% de nuestros chilenos estudian en justamente instituciones privadas que ejercen este rol público. Entonces, tengo la sensación que es un poquito una ceguera identificar, hay individuos y hay el Estado, y perderse la sociedad civil. Claro. Es importante lo que usted señala, rector, porque además ha hecho mención a un término que ha estado en la discusión, porque bastante de esta discusión tiene que ver, ¿no es cierto?, con el aporte del Estado en términos económicos. Usted ha hablado del trato preferente. Hay universidades privadas o cuyos rectores han señalado que, y voy a usar una palabra que es textual, aberración, que el Estado distinga entre universidades privadas y les dé un trato preferente a las universidades estatales. ¿A qué se refiere usted cuando habla del trato preferente, por ejemplo, que debieran tener las universidades estatales, pero a su vez, qué trato deberían recibir también las universidades cuando las entendemos como universidades que realizan un rol público? La preferencia tiene que ver con que son sus universidades, son las universidades del Estado, y el que vela por el funcionamiento de esas universidades es en primera línea el Estado. Pero el Estado también debe promover, debe financiar y fortalecer todas las otras instituciones que prestan este servicio público, de distinta naturaleza. Ahí florecen todas las flores, porque efectivamente cada institución presenta deseos de vida buena, propuestas de vida buena, y eso enriquece, y por supuesto el Estado debe fortalecer, debe apoyar, debe financiar también esas otras flores. ¿Y usted, rector, perdón, haría una distinción en algunas universidades privadas o no ninguna distinción? Hoy por hoy la distinción está siendo la calidad de las instituciones, y eso se mide por un criterio muy externo que es la acreditación. Yo creo que el sistema se ha fortalecido enormemente. Felizmente se prohibió el lucro y hoy día ninguna institución de educación superior puede lucrar. Todos los excedentes tienen que estar al servicio de la comunidad, justamente porque entran ingresos públicos. Perfecto. Entonces, yo creo que los defectos que teníamos de antes se han disipado, dijeron. Perfecto. Rector Ignacio Sánchez, también su opinión sobre esta materia. Bueno, yo comparto con lo que dice el rector Eduardo Silva, en el sentido de que definir lo público por la propiedad no es lo apropiado. El Estado tiene que preocuparse, qué duda cabe que el Estado tiene que preocuparse de la Universidad de Aysén, cuando estamos hablando de que es la única institución universitaria que le pertenece al Estado y que está en esta región. No cabe ninguna duda que tiene que proveer todo lo que la Universidad de Aysén requiere para desarrollarse en calidad. Sin embargo, estudiantes, generación de conocimiento, rol público de nuestras universidades, muchas de las nuestras más que centenarias, es evidente el aporte a la sociedad que se está entregando. Qué duda cabe, lo conversamos al principio del programa, el aporte de nuestras universidades estatales y no estatales durante la pandemia. Pensemos que durante la pandemia hubieran habido solamente universidades estatales, que se hubiera perdido el país del aporte de comunidades universitarias para el bien común. Hay que recordar que detrás de una universidad hay cientos o miles de profesores, hay cientos o miles de estudiantes que están aportando día a día y que van a aportar una vez que egresen al país. Por eso el rol de un Estado es proporcionar el ambiente, el apoyo para que estas instituciones se desarrollen ampliamente. Rectora. Bueno, lamento discrepar de mis queridos colegas, ¿no? También. No, pero porque lo hemos hablado mucho también. Más allá de la polémica por la prensa, es una discusión que ha estado muy presente yo diría, en nuestras últimas reuniones, en todas, porque para mí, y creo que represento a mis colegas de las universidades del Estado,
hacemos la distinción de lo que es el rol público que todas las universidades tenemos y también hemos dicho, bueno, todos quienes somos una universidad y nos reconocemos como universidad no podríamos no tener ese rol. Hay un rol, lo hemos dicho también en el programa, un rol movilizador, un rol de aportar a una sociedad, de hacer ciencia con pertinencia, pero efectivamente es necesario reconocer que las universidades del Estado somos universidades públicas, en tanto quién es su dueño. Pero yo creo que esas dos cuestiones son cosas distintas. Una cosa es el rol, una cosa es quién es el dueño de esa universidad, quién se hace cargo de esa universidad. Y lo que nosotros hemos estado diciendo este último tiempo es que necesitamos urgentemente que el Estado se haga cargo de esas universidades, porque hemos sentido ese abandono también en el tiempo. Quiero volver al rector Silva para conversar de otra materia antes de agradecerle su presencia en este programa Hablemos de Chile, conversando sobre el futuro de las universidades. Conversábamos hace poco sobre para qué educamos, ¿no es cierto?, sobre las carreras, el futuro de las carreras. Quisiera que usted abordara el tema de las mallas curriculares, la extensión de las carreras, que es algo que quedó pendiente acá. Si es un cambio, una reflexión que hay que hacer y al mismo tiempo, ¿para qué estamos formando estudiantes hoy? Y parto diciendo que estamos formando muchos estudiantes hoy. El año 60 eran 20.000. Al 73, 200.000, un crecimiento tremendo. Hoy día, 1.300.000 chilenos tienen acceso a la educación superior. Y educación superior parece como de élite, de selección. Las universidades tienen una tensión entre seguir siendo de élite y seguir educando el saber superior y al mismo tiempo ser capaces de recibir este acceso universal que tenemos. Y cuando recibimos nuevos estudiantes, obviamente que tenemos que adecuar nuestras mallas. Hay una brecha más larga entre el perfil de ingreso, porque hay menos capital humano, porque son los primeros profesionales, y el perfil de egreso. Entonces, el punto no es que duren una cantidad de años, sino que seamos capaces de acoger a los estudiantes que están entrando a nuestra universidad. Y ahí hay una cuestión muy importante también, ver las trayectorias académicas y eventualmente ser capaces de recibir personas que vienen del mundo técnico, personas que vienen del CFT. O sea, se ha pluralizado nuestras mallas. Y el asunto no es que tiene que ser fijo una cantidad de años, sino la cantidad de años que requiere el perfil de ingreso cuando ingresa. El rector Sánchez quiere decir algo. Sí, yo creo que las universidades tenemos que hacer el mejor esfuerzo por integrar pre y posgrado y por analizar si la extensión es la razonable o no. Voy a poner un ejemplo. Nuestra universidad tiene hoy día 6 años la carrera de medicina, el resto del país todos tienen 7 años la carrera de medicina. Hemos graduado promociones de 6 y de 7 años, han tenido un resultado, una eficiencia, un comportamiento muy similar. Se comprueba que podemos resumir y que podemos integrar. La gran mayoría de nuestros egresados van hacia una especialización. No es lo mismo tener 7 años más 3 años de especialidad que 6 años más 3 años de especialidad. Sí, creo que es importante también reconocer el tremendo esfuerzo que significa para las propias instituciones cuando pensamos en acortar estas carreras, porque efectivamente hay que hacer un trabajo mucho más profundo de acompañamiento, de nivelación, de alguna forma atomizar los cursos, no encapsularlos, a lo mejor que sean las trayectorias académicas o las trayectorias de aprendizaje sean multidisciplinares, institucionalmente hay que hacer un esfuerzo si lo que queremos es acortar carreras, porque lo que decía el rector Silva es así, en el fondo. Tienes que hacerte cargo de los perfiles de los estudiantes que ingresan, porque el compromiso es que ellos se puedan titular. Claro. Entonces, si esa titulación actualmente nos está tomando más del tiempo que está diseñado, bueno, ahí es nuestra responsabilidad buscar los mecanismos para lograr que ellos puedan titularse oportunamente. Muchas gracias, rector Eduardo Silva, rector de la Universidad Alberto Hurtado, por los puntos que ha puesto en esta conversación sobre el futuro de las universidades. Un abrazo. ¿Puedo decir una sola cosa? Por favor. Esta tensión entre la selectividad y la masificación, vale decir, acoger a muchos, pero con niveles altos de selección, es lo mismo que nos pasa con todos las universidades. Tenemos que atender a miles de demandas, millones de demandas. Pero hay una cosa que no podemos dejar de hacer porque solo nosotros la hacemos, que es el cultivo y la transmisión del saber superior. Y para eso hay que estar con una distancia respecto de los inmediatismos. Tenemos grupos de investigadores. La película No mires hacia arriba
un cometa que viene a destruir, ¿no es cierto?, el planeta, que se va a enfrentar con la Tierra, nadie nos hace caso, pero antes de eso hubo muchos astrónomos mirando el cielo. Y las universidades tenemos ese doble rol de tener la distancia para estar mirando el cielo, estar mirando la biología, estar mirando un montón de cosas para cultivar el saber superior. Esa es una tensión que nos atraviesa enormemente. Sí, claro que sí. Muchas gracias por esta conversación, por hacerse parte de lo que estamos hablando hoy día precisamente, que es el futuro de las universidades. Nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos aquí. No se mueva del 3CC. Y llegamos al final de esta conversación sobre el futuro de las universidades aquí en Hablemos de Chile. Y para cerrar, rectora de la Universidad de Aysén, Natacha Pino, su última reflexión. Sí, quisiera hacer el punto, a lo mejor no ha salido tan fuerte, pero el rol que tenemos las universidades del Estado en las regiones. Yo soy una mujer muy regionalista y creo que la Universidad de Aysén también tiene ese sello. Y a propósito de lo que hablábamos recién también con el rector Silva, es tan importante no solo atraer estudiantes ni retener a nuestros estudiantes, sino incluir estudiantes. En el caso de las regiones eso es muy clave porque hay muchos de nuestros estudiantes de regiones que migran a la capital y para nosotros es importante generar mecanismos también para aquellos que no pueden migrar y que también necesitamos incluir. Entonces se nos abren otras vías de acceso y creo que ese rol también es muy importante. Claro, ahí está la conversación. Sumando y abriendo, ¿no? Claro, de cómo generamos también en las propias regiones espacios para que los estudiantes, luego profesionales, puedan seguir desarrollándose como investigadores, como profesionales, los y las estudiantes. Rector Ignacio Sánchez de la Pontificia Universidad Católica de Chile, su reflexión. Bueno, primero agradecer este diálogo, esta conversación que ha sido muy importante y muy amena y creo que muy de futuro. Y quiero reflexionar sobre el presente, el futuro y la innovación a partir de las universidades. La verdad es que no hay países desarrollados que no tengan muy buenas universidades en su interior. Una cosa es tener recursos naturales, una cosa es tener altos índices de Producto Interno Bruto, pero si no se tienen muy buenas universidades, si las universidades no están censando y viendo el paso del tiempo y viendo los signos de los tiempos para innovar, para crear nuevo conocimiento, para adaptarse a los cambios que va sufriendo y teniendo el mundo y cada país, no nos vamos a desarrollar de manera integral. Y entonces las universidades que estamos aquí representadas, creamos conocimiento en ciencia, en humanidades, en arte, en ciencias sociales, de manera amplia e integral. Y creo que es deber del Estado y también del sector privado apoyar el desarrollo de nuestras instituciones, no solamente en la formación integral de los estudiantes, sino que en la creación de nuevo conocimiento. Creo que esa discusión hay que seguir dándola en estos paneles. Totalmente, la vinculación entonces entre el Estado, el mundo público, el mundo privado y la academia, fundamental para el desarrollo del país. En esta conversación en la que hablamos sobre el futuro de las universidades, pero sobre todo sobre la significancia que tiene también tener universidades y el vínculo que estas realizan con la sociedad en su conjunto. Muchas gracias a ambos por estar en esta conversación. Y a ustedes que nos acompañaron en este nuevo capítulo de Hablemos de Chile, nos encontramos nuevamente por las pantallas de 3CC. Chao.